La renuncia de un vicepresidente de la República es un cimbronazo para cualquier sistema político que se precie de tal. Pero en el caso de Uruguay, con la institucionalidad tan arraigada, sería un temblor que no solo movería las patas del tablero, quebraría el tablero, sino movería la propia tierra en la que se sostiene ese tablero. Sería tremendo, con pocos antecedentes, aunque también Uruguay ha sido un país reconocido ya en la historia por sus años de turbulencia. Recién recordaba a Guillermo Hudson con aquello de La Tierra Purpúrea, una novela histórica que detallaba precisamente el color de aquel paraje con esa guerra fratricida que enfrentó a blancos y colorados. Ahora, más allá de la circunstancia Raúl Sendic, del caso del vicepresidente, hay una sensación en algunos sectores de la población de que aquí alguien está tratando de tomar partido en términos ya políticos y electorales. Y es por eso que se mira con una pupila atenta lo que son los sondeos de opinión. Encuestas que están corrigiendo, creemos, a juzgar por las declaraciones de sus autoridades, están corrigiendo aquellos errores del pasado que los llevaron a un campo de descrédito. Pero vayamos a las últimas, que coinciden en un punto. Por primera vez el Partido Nacional por encima del Frente Amplio en intención de voto. Vamos a ese repaso. Hablemos de investigación social. Las encuestadoras de nuestro país, mirando hacia el año electoral, estudian las intenciones de votos de los uruguayos. Veamos los últimos resultados. Opción Consultores sostiene que el Frente Amplio cuenta con un 28%, el Partido Nacional un 30%, el Partido Colorado un 7%, Partido Independiente, otros partidos, votos en blanco, un 35%. Según Cifra, el Frente Amplio cuenta con un 24%, el Partido Nacional un 26%, el Partido Colorado un 6%, Partido Independiente, otros partidos, votos en blanco, un 44%. Para equipos, el Frente Amplio cuenta con un 35%, el Partido Nacional un 31%, el Partido Colorado un 9% y Partido Independiente, otros partidos y votos en blanco, un 25%. Uno de los tweets de anticipo del programa de Todas las Voces decía que tendríamos la presencia hoy de un frente amplista convencido y otro como aquellos movimientos en Europa, desencantado e indignado acaso. Está con nosotros Daoís Uriarte, integrante de la vertiente artiguista, que la presidió hasta hace relativamente poco tiempo. Daoís, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Y Esteban Valenti, periodista, editor de UIPress, pero además, para muchos, arquitecto, constructor de victorias en el Frente Amplio. ¿No temes ser ahora el constructor de alguna derrota? Esteban, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Mal. Me imagino. Vos sabés que hay cosas peores que una derrota electoral, mucho peores. Yo tengo mucho más derrotas que victorias. Yo empecé en el 71, no, yo empecé en el 62. ¿Y si te acusan de estar promoviendo o de pronto construyendo una derrota? Me han acusado de tantas cosas, de que trabajaba para Danilo Astori. Lo digo claro, yo no voy a votar ningún partido que no sea el Frente Amplio. Pero voy a votar el Frente Amplio verdadero, no cualquier Frente Amplio. ¿Pero y este que está actualmente? No, para mí depende de lo que suceda con algunos de los problemas claves que hay en este país, que es, por ejemplo, el tema de la moralidad y la ética y la legalidad, y lo que pase con la democracia y su actitud frente a Venezuela para definir cuál va a ser mi voto. Vamos a hablar de todo eso, obviamente, a lo largo de Todas las Voces. Decíamos de los sondeos de opinión, Daoís. Como insumo, ¿qué importancia se le da hoy? Yo creo que es muy relativo, estamos muy lejos de las elecciones, pero sí sirven como un indicador de la temperatura y de las razones por las cuales la gente hoy no define su voto. Y yo creo que lo más trascendente, esto lo hemos analizado a nivel de frente, de que obviamente nos preocupa esta situación de que haya esa cantidad de gente que hoy no sabe, dice que no sabe o no va a votar o va a votar en blanco. Indudablemente gran parte de esa masa es votante frente amplista que está enojado, desencantado, tal vez un poco como Esteban, pero lo vamos a convencer en su momento de que vuelva a votar el Frente Amplio. Que vuelva a votar este Frente Amplio, el que está en el gobierno. Bueno, este Frente Amplio tiene que, como cualquier fuerza política, hacer autocríticas, buscar los caminos, retomar los caminos viejos. Y bueno, después de 15 años hay muchas cosas que hay que estudiar, autocriticar
y rehacer, pero yo creo en el proyecto definitivo del Frente, y eso es lo que importa. ¿A usted le consta, Dois, que las críticas de Esteban caen muy mal en la interna del Frente Amplio, que generan fastidio, malestar, preocupación, en fin, pero de eso vamos a hablar en apenas un par de minutos. Lo que quiero mostrarles es una encuesta que ha realizado el programa, en este caso la encuesta de todas las voces, sobre si la gente efectivamente en este momento cree en los sondeos de opinión, en las encuestas. Sale. Sí, vamos entonces a ver lo que estábamos preguntando. ¿Usted cree en las encuestas de intención de votos? Y hasta el momento, allí vemos que tenemos un 43% que opina que sí y un 57% que opina que no, con 354 votos que están, reitero, Daniel, al momento, porque esta encuesta sigue abierta en nuestra cuenta, @todaslasvoces4. Bien, pero bastante pareja parece por lo menos esta primera mirada a la encuesta de todas las voces. Opino en TLV, es el hashtag, los queremos opinando. Decía Dois, ¿hay malestar con Valenti? Bueno, a ver, el estilo de Esteban, que lo tengo acá, es indudablemente un estilo crítico que a veces molesta, duele, y yo creo que a veces es bastante agresivo. Ahora, eso no quiere decir que muchas de las críticas que le ha planteado no sean críticas atendibles. Nosotros creemos que el mayor problema es que hay algún nivel de críticas que se deben realizar adentro del Frente. Pero bueno, la libertad es libre y yo creo que muchas de las críticas que Esteban ha realizado hacia el Frente son válidas, y yo creo que también, bueno, lo importante son los aportes que se hacen dentro del Frente. El Frente tiene que tener críticas, tiene que autocriticarse. Ahora también ese nivel tiene que tener un nivel de fraternidad importante que de lo contrario genera heridas que son muy difíciles de curar. ¿La fraternidad es algo que debe preservarse? ¿Cómo no? Pero la fraternidad se basa en una cosa fundamental, que es la confianza, que es el compañerismo, que es luchar codo a codo. Yo no terminé la primera fase, en la primera etapa una definición. Mucho peor que perder elecciones es perder identidad, es dejar de ser lo que uno es. Entonces, yo tengo 55 años de militancia. Tú has dicho que participé en alguna campaña electoral, pero en realidad a mí la bronca no me viene fundamentalmente de eso, para nada, porque estoy vivo, estoy acá, puedo opinar. Yo pienso en la gente que en este país, voluntariamente, sin cargos, dando su vida, su libertad, su esfuerzo, su sacrificio, poniendo todo arriba de la mesa. Si hoy mucha de esa gente siente que el proyecto, el gran proyecto de cambio le está fallando. Y te voy a decir una cosa, el problema es cuando el tema de la crítica y la autocrítica pasa a ser un tabú en la izquierda. Entonces, y se cubre con el compañerismo, porque compañerismo es callarse las cosas. El gran proyecto de cambio está fallando. ¿Coincides, Óscar? No coincido. Yo creo que cualquier análisis sereno, reflexión serena acerca de estos 12 años de gobierno del Frente nos tiene que colocar en la condición de una fuerza política que encontró un país destrozado, con todos los indicadores sociales, económicos, materiales, hasta morales pulverizados, y generó condiciones para una transformación gigantesca del país, gigantesca en el sentido de la inclusión social, gigantesca en el sentido del crecimiento económico, gigantesca en el sentido de la soberanía, gigantesca en el sentido de todos los indicadores que podamos medir. Entonces, cualquier valoración acerca del Frente Amplio tiene que colocar ese contexto, tenemos ese contexto. O sea, el Frente Amplio es la fuerza que agarró la mortalidad infantil en 20 cada 1000 nacidos y la colocó a 1/3 de eso. O sea, es esa fuerza política que construyó esa. Y la política no es ganar o perder la próxima elección. O sea, las definiciones políticas es si logramos incorporar en el proyecto la mejora de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Ahí está la definición de pueblo. Entonces, si el Frente Amplio no tiene errores, ¿cómo no va a tener errores en 12 años de gobierno? Hay para analizar errores del Frente Amplio, ¿no? Ahora, creo que claramente, y mirando el contexto, yo una breve referencia, Daniel, porque parece que es de lo más grave que pasó en las últimas 24 horas. Si uno mira lo que pasó en Brasil de ayer a hoy, que la bancada ruralista, ayer, que domina un 25% de la Cámara de Diputados,
le dio los votos a Temer para salvarlo del juicio político. Y hoy Temer, hace pocas horas, le perdona las deudas, los intereses, las moras y le rebaja los impuestos a la previsión social poco antes de haber recortado los derechos de los trabajadores. Hay que identificar las relaciones de poder que se mueven en el continente, ¿no? O sea, el Frente Amplio sigue siendo además el abrigo para los amplios sectores populares para medidas de restauración de ese calado. Dos frente amplistas hablan. Por un lado, Valenti del fracaso de un proyecto y Andrade de una transformación gigantesca. Conrado. Bueno, nunca regresa Óscar Andrade de Disneylandia. En el año 2004, el Uruguay tuvo el crecimiento más grande de los últimos 25 años, porque la economía ya se había recuperado, el país había encontrado la transacción entre todos los sectores políticos para superar la crisis financiera, se habían ordenado las disposiciones y el funcionamiento de la exposición que el Uruguay tenía al dinero regional, que había sido el disparador de la crisis del 2002, y por supuesto la gente igual tenía el recuerdo de la brutal contracción del año 2002 y 2003. No es verdad que ellos inventaron la pólvora. Ya hemos analizado en otras ocasiones la evolución durante los 10 años que pasaron entre el año 90 y el año 99 de la reducción de la pobreza, que fue muy parecida a la que ha tenido este gobierno. Lo único que con precios internacionales mucho peores, otra que viento de cola, con un huracán de cola como tuvieron ellos, y cualquier otra cosa que analicen, la tendencia descendente de la tasa de mortalidad registra en el país nada más que 70 años de descenso. Fíjense qué novedoso la del gobierno. Hace 70 años que el Uruguay baja la tasa de mortalidad. Después de contarnos su paseo por Disney World, después de eso uno tiene que escuchar serenamente y decir, la realidad del país es que estamos asistiendo al descalabro completo de un proyecto que felizmente va a cambiar a partir del año 2019. Quieren hablar los invitados, y además un dato de Óscar. Hay un informe a Población y Desarrollo del año 2001, que es previo a la crisis del 2002. Previo a la crisis del 2002 participa UNICEF, participa la Sociedad de Pediatría, participa la Universidad Católica, lo del AR, y coloca esta brecha. Pongámonos. Mortalidad nace, donde se atendían los pobres, 20 cada 1000 nacidos. Mortalidad en la CIMAC, 8 cada 1000 nacidos. ¿Saben cuánto está esa brecha entre ACE y MAC hoy, después de 12 años? La brecha entre ACE y MAC. Acaba de decir que en realidad era efectiva. Él habló de 20, pero era 20 en los sectores más pobres. Lo que estoy diciendo, hablé de la mortalidad en ACE, refiriéndome a lo siguiente. Había una referencia brutal en la brecha entre quien se atendían la mutualista y ACE. Esa brecha, el año pasado, 2016, cerró en 6,95 y 8,7. Esa brecha que era triple. Pero o sea, tú supones reconocer que se hacía deliberadamente. Quiero que entiendas que algunas transformaciones del gobierno del Frente Amplio en materia de salud, algunas transformaciones en materia de empleo. Digo que son transformaciones seculares que tienen 70 años. Tanto no es así que no logramos modificar la tasa de del 90 al 2005. Porque si nosotros los Frente Amplistas vivimos en Disneylandia, yo creo que Connie vive en Patolandia, por lo menos, pero muy fuera del universo. Porque en realidad, uno puede decir, bueno, en realidad en el 2004 crecimos, sí, pero lo que no hubo fue redistribución de la pobreza, porque la pobreza se redujo en los términos en que se redujo ahora durante los 12 años de gobierno de Frente. Pero además, alcanza con ver lo que se escribe en la prensa internacional. Yo leí un artículo que estoy seguro que lo leyó, que dice el discreto milagro del Uruguay, 15 años de crecimiento sucesivo, de los cuales 12 le pertenecen al Frente y además no eran siempre con viento de cola, porque yo acá escuché a uno de los expresidentes diciendo ahí en el 2010, va a haber una crisis espantosa, en el 2008 se cayeron las bolsas, se estalló la burbuja, después también teníamos... Y sin embargo, contra todo eso y contra el desastre regional económico en los últimos tiempos, el Frente ha logrado que el país siga creciendo. Y eso es indudable y que además el índice de Gini haya mejorado, cosa que nunca había mejorado con los demás gobiernos. Tampoco es verdad. Bueno, sí. En este mismo canal, contigo tuvimos una polémica con Connie. Claro. Seguro. Antes de en las elecciones me ganaste y te pagué una cena. Exactamente. Entonces, yo voy a agregar un dato a lo que decía Connie. Es cierto, en el 2004
este país empezó a crecer. Ese mismo año, los pobres no, los indigentes aumentaron en 50%, 50.000. Quiere decir que no es lo mismo crecer que todo lo que se hizo de cambios importantes en este país. A ver, yo me pasé, yo no le doy la derecha a nadie de haber defendido los cambios de este gobierno, del gobierno del Frente Amplio, de Tabaré Vázquez, de José Mujica y todos los que no le doy la derecha a nadie. Yo me vengo batiendo desde hace 12 años y medio sobre esos temas. Así que yo. Pero no hablaste de un proyecto fracasado. No, ahora voy a explicar eso. Ahora, y también me vengo batiendo adentro y afuera. Yo discutí con el gobierno de disputa, y lo discutí fieramente con el gobierno de disputa, porque ahora somos todos oficialistas, pero hubo una época que la batalla interna era sobre si el gobierno estaba haciendo cambios realmente importantes. Y vaya si los estabas haciendo. ¿Sabes qué pasa? Que llega un momento que lo que está pasando ahora, que las encuestas reflejan mínimamente, pero no hay que basarse en las encuestas solamente. Hay que basarse en la calle, supongo que en las obras de la construcción, en la pequeña empresa, en los sectores juveniles, etcétera. Y es que no enamoramos, pero no en el sentido lírico, en el sentido básico de la política. Yo no quiero un país como Brasil, donde 220 diputados votan para salvar un corrupto que lo agarraron con su secretario con una valija de $150.000. No lo quiero. Yo no quiero un Frente Amplio que vaya por eso. No quiero un vudú en el Uruguay que termina su mandato institucional y constitucional con 12 causas judiciales. No lo quiero. Yo creo que eso es una parte esencial de un proyecto, porque además el proyecto, ¿cuál es hoy además el centro? ¿Qué estamos discutiendo? ¿Estamos discutiendo de descendir? No, eso es el motivo. Estamos discutiendo de corrupción, estamos discutiendo nuestra actitud frente a la ética. La palabra que sacó la declaración de la vertiente, que habla de la ética, nadie mencionó a Sendic en la declaración, ni el Partido Socialista. Sin embargo, hay listas que se pusieron el sallo enseguida. ¿Por qué? Porque efectivamente, y además existe otro elemento que es tan importante como ese, que es la democracia. Porque los uruguayos, tú hablabas de una cosa, esta tierra no fue tierra de paz siempre, es mentira, eso es un cuento, pero logramos entre todos un hecho insólito. La política en el Uruguay es la actividad más pacífica que existe. Y yo me acuerdo en mi época, 62, 64, salí de Pegatina, tenía 16 años, había que enfrentarse. Hoy no, hoy la política es más pacífica que el fútbol, que las fiestas, que los cumpleaños. Eso es un gran hecho civilizatorio. Ahora, no hagamos que la gente se siga alejando. El único dato importante de todas esas encuestas, hay uno solo. Los demás pueden cambiar 20 veces. Lo terrible de esas encuestas... Es el partido más importante de todos, el del 40%. El partido de los descorazonados con la política. Cuando la gente se descorazona con la política, ¿qué viene? Lo peor. Daniel, yo quiero suscribir lo que dice Esteban, porque lo ha dicho muchas veces y quiero decir que tiene toda la razón del mundo. Es verdad, la disputa política, y no estoy comparando el año 62, yo hacía Pegatina en el 58 y tenía 11 años, nadie me cascaba, obviamente. Tenía 11 años y salía por el barrio a pegar de la UVD, mi papá era ballista y yo pegaba papeles de la 400. Pero es verdad que de allí acá tuvimos un periodo de encono y de lucha fratricida que determinó que terminamos comiendo en una dictadura de 12 años. Y que durante esos años, todos los que estábamos en contra de la dictadura, trabajamos juntos en cada una de las ocasiones que tuvimos, y tuvimos triunfos extraordinarios, como el plebiscito del 80, del que resulté que de los pocos que fue preso fui yo, y también el proceso electoral del 82 y el proceso del 84 con el acuerdo con el que estuvimos en contra, pero que acompañamos y fuimos a las elecciones después del pacto del Club Naval por el gesto, digamos, del frente de plegarse al Partido Colorado. Entonces, si es verdad eso, también es verdad lo que dice Esteban, de que de todas las actividades que desarrollamos en nuestra vida ciudadana, la política es donde nos peleamos menos,
conjuntamente con las carreras de caballos. Nunca había nadie agarrándose a las piñas en el hipódromo, pero sí se agarran en el fútbol y en las colas Sí, cuando están... a veces está el tema de la retórica. Esteban, simplemente conocido con uno. ¿Tú asocias hoy el apellido Sendik con corrupción? ¿O el caso Sendik con corrupción? Corrupción Breve. no lo asocio por una razón. Yo creo que tiene que pronunciarse la justicia. Ahora, con inmoralidad, con falta de ética, no tengo la más... Y no esperaba el otro fallo del tribunal que no fuera ese. Bien. Oscar, ¿conocés el fallo del tribunal? No, bueno, ¿Qué hay en conozco la- lo mismo qué que hay- sabes vos. qué hay en la Lo mismo. caja fuerte Y me parece un de horror Miranda? que no lo sepan los ciudadanos. ¿Fue un error cuando dijiste en la caja fuerte de Medina en lugar de Miranda? No, no fue un error. Me disculpé porque me había excedido, pero lo explico brevemente. Venía a ver una película, Wilson, Sí. y venía impactado, estabas tú, ¿no? Porque No, estaba acá trabajando. era una ventana a esa época maravillosa donde nos codeábamos. Estaba, era, a ver, una época triste y maravillosa, porque además Sí. terminamos como todo terminamos. ¿Y sabes qué pasa? Salgo y me encuentro, porque estaba el episodio Sí, de la caja. Pero como cuando todos los uruguayos esperaban una opinión Pero del Frente emparentar, Amplio. Esteban, el apellido de ¿querés que Medina con el de Miranda. ¿querés que te diga? Miranda como apellido es absolutamente imparentable. ¿Sabes lo que es el gesto? El gesto. Los uruguayos, con todo el derecho del mundo, estábamos esperando que se supiera lo Y del está en la caja tribunal. fuerte. Bueno, pero hay un momento Y, para y- todo. y además te lo digo Hay así. un momento para todo. Pero Búsqueda lo supo. No, yo Búsqueda lo no supo. avalo ni creo en lo que mismo puso Búsqueda sabía, hoy. y Son lo- informaciones periodísticas y la en diaria las lo que yo supo, no y creo. el país lo supo. Y te voy a decir una cosa, y todos los ciudadanos, es lo mismo que con los consejos de ministros durante el gobierno de Mujica. Yo sabía, porque era miembro de la dirección del FLS, que pasaba, me lo tenía que tragar. El jueves salía la versión interesada de lo que había pasado. No, Oscar. eso no funciona. Yo la verdad, a ver, me parece primero que hay que reivindicar que la lucha política tiene que tratar de ser debate de idea y lo más civilizado posible. Hay veces que se lleva al debate político, a la descalificación y después se rompen puentes que es fácil romper y reconstruir cuesta mucho. Esto no solamente pasa a la interna de los partidos, pasa entre los partidos. Y en general después te precisás, más en un país tan pequeño, con mucha tradición de diálogo. Y creo que ahí estamos teniendo problemas. O sea, en general uno encuentra, no sé si las redes, exposición pública, las poses, ¿no? Que a veces entran descalificaciones que son demasiado gratuitas. Por Demasiado ejemplo. gratuitas. En general, es un problema político. Nos cuesta pero de lo que debatir se está hablando hoy sin acá. debatir ideas. Segundo componente. Pero de lo que se está hablando- de la ética. Sí. Yo creo que la izquierda en este país no tiene que andar con vergüenza con el tema de la ética. O sea, la llegada del Frente Amplio al gobierno implicó aumento de la corrupción, aumento del acomodo, aumento de la joda. No, al contrario. La llegada del Frente Amplio al gobierno implicó que los ingresos públicos mayoritariamente pasen a ser por concurso y por sorteo y dejen de ser a dedo, como eran antes. Implicó que la gestión del Estado, lo que era el banco hipotecario, lo que eran las jubilaciones, lo que era, se transparentara. Quiere decir que no hay lógicas de poder que puedan ser clientelares, sí puede haber, pero no hay duda que se ven avances enormes en esa dirección. Los avances son avances solamente normativos, no hay avances que hay que hacer en la cabeza. Y los militantes de izquierda en general transpiran la misma ética que ayer. Yo veo a los compañeros que están organizando hoy en el Cerro el Día del Niño con los gurises y los merenderos, hoy. O qué le tengo que decir a los más de 500 compañeros que fueron a reconstruir en la licencia a San Carlos. ¿No? Hay compañeros que vi y otros que no. O a los que estuvieron durante meses en Dolores, trabajando gratis los fines de semana, que no tienen ética, que están en duda. O a los que pelearon este año para que 74 personas con discapacidad entraran a trabajar. Para poner un dato, en los 5 años del gobierno Valle, durante los 5 años, las 19 intendencias, más todos los entes, más toda la administración, entraron 20 personas con discapacidad. Entonces, yo a esos compañeros decir, no, usted está sospechoso de no tener ética al barrer. No, al barrer no. Todas veces usamos un caso o una circunstancia para generar un componente que es para toda la sociedad. Entonces, todo el mundo que está vinculado a un sindicato, una organización, un comité, parece de golpe que está sospechoso que disputa por un espacio Quiere público. responder. Toda la razón, tenés toda la razón. Es por esa gente, es por ese fondo que tiene el país y la izquierda uruguaya, porque en Dolores, yo fui a Dolores, y había de todo. Había soldados, ¿ah? Había médicos, había Zunca, había UTE. Este país tiene un fondo de oro, de ética y de moral que no puede ser enturbiado
porque algunos lo pierden. Y eso es lo que para mí es fundamental. Te doy toda la razón. Como te digo, ¿cómo voy a decirle a esa gente que nosotros vamos a avalar algunas cosas que no necesitamos, que tenemos dos morales? Y entonces hacemos un concurso de quién violó más las leyes y las normas y la moral para ver si justificamos lo nuestro. No podemos. Es decir, esa gente, aún los que me insultan, aún muchos, la mayoría, porque la mayoría abrumadora de los uruguayos es gente de bien, trabajadora, que no dice voy a votar aunque roben porque hacen, ¿tá? Y mucho menos en la izquierda. ¿Sabes por qué mucho menos en la izquierda? No porque nosotros seamos los buenos y los malos solamente, sino porque no se puede justificar una fuerza política que se propone la justicia social, la distribución de la riqueza, una forma diferente de producir, con la corrupción y con la indecencia. No se puede. Tenemos contradicción. Acá el problema es muy claramente el Frente, mucho antes de llegar al gobierno. Yo recuerdo a Tabaré Vázquez diciendo y alertando que el problema de la corrupción no era algo que fuera a lo que el Frente pudiera ser inmune. Y problemas tuvimos. Y tuvimos una persona de un alto cargo de jerarquía procesado. Y preso. Y preso. ¿Y el problema no está instalado ahora, Daoiz? Bueno, si está instalado o no, como bien decía, hay dos temas. Uno que es ético y otro es de corrupción que tiene que ver con delitos. Los delitos los juzga la justicia, la ética la juzga el tribunal y yo creo profundamente lo que... Ahora, el tribunal todavía no se expidió, mejor dicho, todavía no conocemos el fallo y yo hasta no conocer el fallo no puedo hacer ninguna afirmación. Lo que se afirmó es que es imprescindible que el Frente mantenga los criterios éticos que viene desde el año 1971. ¿Qué sucede si lo que dice ese documento que está en la caja fuerte habla de un desapego a esos principios? Hay que actuar. Bueno, hay que actuar. Yo le voy a refrescar. ¿Me permitís un minuto con Roberto Hernández, que está pidiendo la palabra? Sí, muchas gracias, Daniel. No, hay varios temas. Refiriéndonos a las encuestas, haciendo un ejercicio, si las encuestas dicen que la oposición, si fueran hoy las elecciones, ganan, ustedes, hablando también de Sendik, ¿qué tanto es el costo político de Sendik si es que el Frente Amplio pierde las elecciones? Eso es para politólogos. ¿Pero ustedes creen que la culpa es de Sendik? Yo soy militante, Ajá. no soy un observador. Y te voy a decir, esa pregunta para mí viene en sexto lugar. Vos tenés todo el derecho, vos sos un buen periodista y tenés derecho a hacerla. Pero ¿sabes qué pasa? No estamos jugando eso. Ajá. Estamos jugando una cosa mucho más importante. ¿Quién va a ganar las elecciones en cuanto a si el Frente Amplio va a mantener los principios que le permitieron convocar a la gente y cambiar una parte del país, que va a estar siempre en polémica, que también aprendimos que no somos los fundadores de la patria, que también aprendimos de nuestros errores, pero aprendimos poco, porque el tema... Independientemente de lo que haya en la caja. No, yo no necesito, te lo digo claramente. Por eso, ¿qué es mejor, que Sendik se quede o se vaya para el Frente Amplio y lo que viene te voy a decir una cosa, yo creo que Sendik, porque las cosas... Lo que no se sabía era lo del título, no lo sabía nadie hasta que pasó, y lo de esto de la tarjeta. Lo de ANCAP se sabía absolutamente. Ahí ya tendría que haber renunciado Sendik. No, renunciado. No. Yo creo que nunca tendría que haber llegado a ser vicepresidente de la República. Nunca. ¿Tá? Lo digo con todas las letras y lo dije en su momento. Ahora, estoy absolutamente convencido que no por un problema de resultado electoral. Porque vos sabés que cuando te pasan estas cosas, y le miro a mi ex camarada, pero compañero del Frente, cuando la pasta de dientes la sacás para meterla para adentro, va a costar una barbaridad. Y el problema es ese. El problema es que si nosotros no reaccionamos bien, si la izquierda no reacciona bien, el daño es irreparable. ¿Entendeme? Y estamos en un entrevero tal que estamos al borde de lo irreparable. Lo irreparable no es perder las elecciones. ¿Sabes cuántas veces perdimos elecciones? Vos decías que ganamos. No, lo irreparable es dejar de ser de izquierda. Oscar. Yo de nuevo, yo no voy a hablar de Sendik, un fallo que no conozco. No, pero sobre lo que decía, por ejemplo, Valente. Hay un fallo que no conozco, no voy a hablar de Sendik. Yo lo que digo es, hay que defender, yo ponía un ejemplo previo para el programa. En este último mes hubo, en más de 40 localidades del interior, desde una organización social se llevó el cine a los gurises.
Y los compañeros que fueron gratis, organizaron tortafita en el barrio, juntaron al barrio, organizaron comunidad. Hay una batalla social que hay que dar. Y eso no es un problema de declarar. Uno puede decir, bueno, pero ¿qué pasa que los barrios son menos barrios? Que la gente se junta menos, que rompemos relaciones humanas. Lo podés mirar desde el punto de vista de la caracterización o militarlo para que sea diferente. Oscar, si me permite... Si me preguntás, la ética a la izquierda es esa. No, claro, pero digo, esa me es la ética a la permito izquierda, abrir estoy un totalmente paréntesis de acuerdo contigo. sobre No lo que usar una señala tarjeta Oscar para comprar Andrade. calzones. Se supone que lo que hace esta gente es lo que está bien. Lo que sucede es que también algunos dirigentes acceden a cargos de alta relevancia, ya no para el Frente Amplio, sino para el país. Entonces, allí es donde empieza a importar aquello del Pero me ejemplo. dejás en términos Si me permiten, está Conrado, además, esperando desde hace rato la palabra. ¿Qué sucede ya no con el Frente Amplio, ni siquiera con el señor vicepresidente Sendik? ¿Qué sucede con el país ante la eventualidad de una renuncia? Destacaba el otro día, hubo un antecedente por parte de esa peli, ¿no? Lo recordaba Nelson Fernández en sus acertadas en una columnas. situación muy- Pero era Ojalá no hubiera una renuncia renunciado. con dignidad. Porque efectivamente renunció para no plegarse a un golpe institucional como el que se gestaba en aquellos años. pero podíamos haber hecho muchas vamos cosas. directamente, bueno, también, vamos directamente a lo que sucedería con la renuncia de Raúl Sendik. Si Raúl Sendik renuncia, la Constitución de nuestro país establece que el sucesor debe ser el candidato de la lista más votada en las últimas elecciones. En este caso, es el senador José Mujica, pero al haber sido presidente no podrá ocupar el cargo. La persona que lo sigue es la senadora Lucía Topolansky, pero ella puede aceptar o no el cargo. En caso de no aceptarlo, el próximo de la lista es Eduardo Bonomi, que si acepta, deberá dejar su cargo en el ministerio. Bueno, el recurso de Spinner, que es el jueguito ese tan frecuente ahora Está en en la los última, niños, ustedes. es de Michela, ¿eh? Miche es Pero es para fanático. desestresar. Sí, sí. Conrado, decías. A ver, decía Raúl Sendik en un evento internacional hace un año y poco en México. Si es de izquierda, no es corrupto. Y si es corrupto, no es de izquierda. Fíjense el grado de histrionismo e irresponsabilidad que hay que tener. Porque él sí sabía todas las mentiras que le había contado a usted, a mí y a sus compañeros de la 711 que lo pusieron de licenciado, de experto en genética humana y que había sacado hasta medalla de oro. Yo tengo guardado un programa de televisión donde contaba que no se acordaba bien dónde le tenía guardada la cuestión. Pero, esto no es solo Raúl Sendik. El año pasado se detectaron serias irregularidades en negocios con Venezuela de todo tipo y color. Y en la Cámara de Diputados el Frente votó y conservó todos sus votos para no hacerlo hasta que el diputado Mujica honradamente dijo: yo no los acompaño. Pero todos los restantes diputados del Frente Amplio lo que querían era tapar eso como quisieron tapar todos y cada uno de los episodios. Y voy a recordar el señor de la derecha, el aval magnífico, todos y cada uno de los desaguisados espantosos que nos han dejado un daño muy considerable. Primero, en el prestigio de estas empresas que con los años se lo habían ido ganando, y si no, vayan a ver lo que dicen las encuestas de lo que piensa la gente, de lo que hace o lo que ha hecho un gobierno como el que tuvimos que soportar en los 5 años del señor Mujica. Vamos a escuchar lo que decía Raúl Sendik en estas últimas horas a propósito de esta eventualidad, de que renuncie, de que se vaya o de que dé definitivamente un paso al costado o permanezca. Creo que la idea hoy, de acuerdo a lo que además han indagado nuestros periodistas, es que Raúl Sendik está convencido de que debe permanecer en la vicepresidencia. Veamos lo que decía. Tengo una muy importante responsabilidad en el gobierno, al frente del Poder Legislativo. No voy a tomar ninguna decisión sobre la base de versiones de prensa, sobre la base de supuestas filtraciones que puedan existir a la prensa, sobre el análisis de determinados periodistas, que considero que no puedo basar ninguna decisión sobre esos elementos. Después que se pronuncie la justicia y el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, tomaremos con serenidad, si fuera necesario, las decisiones que haya que tomar. Varias oportunidades he conversado con el presidente y hemos coincidido en este análisis.
Y el presidente Vázquez habló y se refirió a este asunto, lo vamos a tener en los próximos minutos. Señalaba a Conrado los negocios con Venezuela, que a ti te han merecido también varias críticas. A ver, antes le quiero reconocer un mérito al CONI que se lo he reconocido siempre. Él es el único uruguayo que dice que es de derecha. Pero además es el único de derecha que habla sobre este tema. Porque no sé si ustedes vieron que sobre el tema Sendic, la derecha, la oposición, no dice una palabra. Se basa en un principio, en una frase de Napoleón Bonaparte. Cuando veas a tu enemigo equivocarse, no lo interrumpas. Y es lo que están haciendo. No nos interrumpan. Yo no tengo una posición cínica. Le reconozco ese mérito. El tema de Sendic y el tema de Venezuela, el tema de Sendic y el tema de Venezuela tiene, desgraciadamente, y en esas ironías de la historia, muchos puntos en común. Pero tiene uno que es fundamental. Es la idea de que el manejo de la plata se puede hacer, basta que tenga un proyecto o un discurso revolucionario, entre comillas, se puede hacer de cualquier manera. De cualquier manera. Y digo, va a haber investigaciones. A mí, además de que tiene que haber a fondo las investigaciones, a mí lo que me duele es que la izquierda uruguaya, una parte, defienda cosas como esta. Que seguramente no serán delito, pero es una vergüenza. Nosotros le vendimos la bolsa de arroz a $20 cuando la vendíamos a Irán a 10. Nosotros le vendimos toneladas de carne que pasaban por una zona franca al pueblo de Venezuela, pasaban de $3.900 a $8.000. Nosotros le cobramos miles de casas, una empresa uruguaya con un dueño argentino. ¿Y por qué no somos solidarios y averiguamos si hay una de esas casas para el pueblo de Venezuela que tiene niveles de pobreza del doble que tenía cuando Chávez alcanzó los buenos niveles de pobreza y superan los históricos de Venezuela, están arriba del 80%? ¿Por qué no averiguamos qué pasó con eso? Y la lista de cosas de ese tipo son terribles. Oscar. Sí, me deja. Yo no le vendo a Venezuela ni casa, ni arroz, ni carne, ¿no? O sea, no participo de ningún negocio con Venezuela, ¿no? Son privados que participan y le venden a Venezuela, ¿no? O sea, hablen con la empresa de arroz que le vende a Venezuela como fija los precios, o hablen con la empresa Umisa cuando vendió las casas porque quedaron en litigio. Yo no me voy a hacer cargo de una empresa privada que hizo negocios con Venezuela y tiene un juicio abierto. O sea, ahora es responsabilidad del frente. O sea, mañana acá un exportador, el que sea, que exporta auto, que exporta chifle, que exporta lapicera, vende mal, bien, hace una joda, la culpa es del gobierno. No, mi amigo, no. Si vos me decís, mira, en el negocio de la venta de relación ANCAP con Venezuela, el Estado uruguayo gestionando ANCAP hizo una cuestión, ahí sí es el Estado, te tenés que hacer cargo como gobierno. Todo era del Estado. Pero no de los negocios de las empresas privadas. investigadora Yo no me hago cargo. Está bien que no te hagas cargo, pero claro. Pero para una cosa, mirá que buena parte de esos negocios se hicieron con el fondo Claro. Bolívar Artigas. Menos un 6%, pero también de ahí. Ahora quedó claro en el debate parlamentario. Ahora lo que digo es, el problema que tenía Venezuela es que no pagaba, ¿no? Y como no pagaba, o pagaba tarde y mal, ¿no? Lo que hacían los intermediarios era pagar y asumir el riesgo. Como asumían el riesgo de cobrar tarde y mal, en general el precio era más alto. Pero no se puede hacer el frente cargo de ese paquete, ¿no? O sea, porque si el frente se hace cargo de que la exportación de Umisa, ¿no? Tiene un litigio porque dice que exportó tantas casas y el otro le dice que exportó menos y la culpa es del frente. Valenti estaba respondiendo a mi pregunta sobre la asociación del apellido Sendic con Venezuela. Yo y en función de eso vino el razonamiento. De vuelta. ¿Por qué a mí me cuesta hablar de Sendic? Porque yo hablara hoy de Sendic, primero, cualquier compañero, cualquiera que sea. Bueno, yo acá defendí, pues después en las redes me pegaron porque defendí a Zulamián, ¿no? Y dije, hasta que no lo juzguen, mi amigo. Yo tengo acá un montón de gente juzgada, ¿no? Que después le puedo pasar a Connie, son decenas, todos de su partido. Que él no opina, ¿no? Cuando le hago caravanas. Cuando le pido opinión por lo de Andújar, de los cheques sin fondo y su reintegro, me dice, no soy de todos, ¿no? Increíble lo de Connie. Ahora, a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Es decir, un compañero cualquiera, derecho humano fundamental, presunción de inocencia. Se expone al Tribunal de Ética y a la Justicia, ¿no? En esta semana vamos a tener el fallo. Si opino por el trascendido, estoy faltando la confianza al Tribunal de Ética, porque tengo que creer que alguno filtró, faltando la confianza al presidente del FA, porque tengo que creer que filtró, y además maltratando inútilmente la situación de un compañero. Entonces, mi opinión, que también es ético, es espero que esté el fallo. Y cuando esté el fallo, opinaremos sobre el fallo. Bueno, nosotros fuimos muy claros en la declaración que hizo la vertiente, ¿verdad? Nosotros
nos referimos a los temas éticos y a la necesidad de defender los temas éticos. Y además advertimos el respaldo al Tribunal de Ética del Frente. ¿Qué es lo que nosotros reclamamos? Muy bien. Si el Tribunal de Ética encuentra irregularidades, entonces hay que actuar en forma severa. Y eso es lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque justamente creemos que la reserva ética del Frente es fundamental para darle credibilidad a nuestro proyecto político. El proyecto puede ser muy bueno, pero si la gente no cree en él, tenemos un problema. Y si esa credibilidad se encuentra afectada por las actitudes de compañeros que en el error, en el acierto, o a veces que no actúan como compañeros, afectan el proyecto, bien. Ahora, lo que dijo Oscar yo lo comparto. Yo hoy no tengo el fallo. Yo lo que digo es, cuando yo vea el fallo, voy a actuar. Y si el fallo dice que los compañeros, que no hubo omisiones a la ética, bueno, ¿y qué pasa si el fallo dice lo que dice Búsqueda en esta edición del jueves? Voy a alterar, director, le pido disculpas, a la producción también, voy a alterar un poco el orden de lo que estaba previsto para este momento, porque quiero lo que me decía Canón ayer, el señor director nacional de aduanas, que además es integrante del movimiento Banderas de Liber. Aquí está lo que decía Canón, que además obedece, digamos, en términos administrativos, al ministro de Economía, o por lo menos eso es lo que señala también en ese sentido el cargo que ocupa. Vamos a ver lo que decía Canón. Comunicado de Banderas de Liber. Las acusaciones al vicepresidente Raúl Sendic no son el problema de fondo. El problema también es acerca de formas y maneras de hacer políticas, tanto en la gestión pública como en la interna frentista. A la hora de escribir esto, desconocemos el contenido del informe del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. No importa, el problema es político. Sendic no es cualquiera, es el vicepresidente. Mintió reiteradamente y sabe que su permanencia le está haciendo daño al proyecto de transformaciones en el que dice creer. Insistir en que el resultado de sus acciones es culpa de un plan elaborado en Atlanta o Seattle es intentar tomarle el pelo nuevamente a los uruguayos. Aquellos que creyeron que el pueblo es tonto siempre terminaron mal. Le pasó a la dictadura en 1980 con todo el poder en la mano. Le sucedió a los partidos tradicionales luego de 150 años de hegemonía. Banderas de Liber no está dispuesto a que suceda lo mismo con el Frente Amplio. Raúl Sendic debe dar un paso al costado. Por la historia, por su historia y para que el sacrificio ni la esperanza de tantos haya sido en vano. No estábamos desde el primer momento de acuerdo con esa vicepresidencia. Los hechos lamentablemente vienen a dar la razón. En línea con lo que decía Valenti, ¿qué opina de este comunicado? No, yo creo que en definitiva todos los frente amplistas optamos por esa fórmula. A algunos les gustaba más, a otros les gustaba menos, a algunos no les gustaba, pero lo votamos con absoluta convicción. Después ha habido una serie de hechos que han llevado a esta situación. Ahora, si el compañero Sendic pidió el tribunal y nosotros tenemos un tribunal, yo voy a esperar el fallo del tribunal. Ahora, cuando salga el fallo del tribunal, si ese fallo del tribunal es sancionatorio, voy a exigir la responsabilidad correspondiente. ¿Qué es exigir si la yo fuera responsabilidad? Raúl Sí. Sendic y el fallo dice que yo cometí irregularidades, renuncio al cargo que tenga. Y yo creo que eso es lo que debe haber. Pero eso es un problema además que se debe asumir como frente amplista. Todos los frente amplistas tienen derecho a equivocarse. Ahora, también tienen que ser conscientes del daño que eventualmente pueden... Supeditado todo al Tribunal de Conducta. Después quiero que Ale me describa de qué se trata este tribunal para ilustrar a la teleaudiencia que de pronto no está en el detalle de lo que es este órgano del Frente Amplio. Yo soy tan optimista, digamos, en el sentido de que en el fondo de mi alma siempre busco y rasco para encontrar optimismo, que yo espero que esa reserva moral que tiene el pueblo y la izquierda uruguaya se exprese en la resolución del tribunal. Pero yo te voy a decir algo. Yo no necesito que nadie me venga a decir, pero nadie me venga a decir que yo mentí reiteradamente a la gente, a mi presidente y a todos sobre un título universitario, en un país donde no se le exige a nadie, y eso tiene que pasar, alguien me lo tiene que sancionar. Porque yo no necesito que nadie, ningún tribunal, me diga que usar una tarjeta para comprar colchones o en una tienda inglesa o en un balneario no es
ético. Y estamos hablando de alguien que manejó miles de millones de dólares y que estamos discutiendo por centavos. Los centavos hacen también a la ética y la moral. Pero además, yo no necesito a nadie que me diga que es ético gastarse $360 por persona en una fiesta. Entendeme, Daniel, no lo necesito. Y creo que ese problema lo puedo... a ver, yo no necesito que nadie me diga que es ético, ni me voy a poner a discutir si una botella de whisky es falsa o no es falsa, y dejo de ver que el avión, usado como un taxi y sin explicación, porque nadie lo explicó, como, digamos, en una empresa que era un gran proyecto. Yo lo tuve que discutir con Connie estaba en contra, y yo defendí el proyecto de ALUR, porque yo prefiero poner plata que darle planes de emergencia. Me lo acuerdo perfectamente, en Bella Unión. ¿Pero por qué? Porque es un proyecto de ese alcance, hay que ser más riguroso, más responsable, no pagar en negro, es decir, todas esas cosas no pasaron. ¿Sabes la tragedia de esta situación? Es que esto se va a definir por una tarjeta de crédito, cuando estamos hablando de cosas que son permanentes. Y se toca en Venezuela, porque Venezuela transmitió a América Latina, e incluso en otros países, la idea que La Plata era una gran potencia revolucionaria. Y yo escuché una senadora del Frente Amplio decir que Venezuela es nuestra Cuba. No me vengan a ensuciar. Yo con Cuba he discutido, voy a discutir todo lo que quieran, pero no me vengan a ensuciar la revolución. No, yo lo que creo es que hay cosas de las que dice Esteban que son, para mí, todavía trascendidos de prensa. Yo no vi ni la factura del colchón. Ahora, espero que la haya visto el Tribunal de Ética, y si no la vio, bueno, recogerá. Aparentemente la información existe, bueno, pero yo soy abogado y quiero ver las pruebas. Por lo que sé, no existe. Entonces, No existe la factura del colchón. bueno, Pero existe yo porque digo la que no la prensa vi, colocó que existe. yo por eso digo que trascendió a prensa. También es cierto, hay cantidad de cosas que yo no me explico. No Es leíste el cierto, libro. hay cantidad de cosas que yo no me explico, pero como soy pero abogado, Estado. espero que unas cosas me las explique el Tribunal de Ética y otras me las explique la justicia. ¿Qué es el Tribunal de Lo que no voy a hacer es Conducta? prejuzgar. Ale. Bueno, vamos a saber un poquito más del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. El 22 de septiembre del año 2014 se publicó el reglamento interno. Antes de ir a los miembros, les quiero contar que en el artículo 22 dice específicamente que los integrantes del tribunal guardarán reservas sobre todas sus actuaciones, absteniéndose de dar a conocer o comentar ninguno de los aspectos. Y en el artículo que le sigue, en el 23, Daniel, dice que este deber se mantendrá después de la comunicación del informe del tribunal y cesará solamente respecto de los hechos que los órganos competentes del Frente Amplio hayan hecho públicos. Vamos a conocer quiénes son los integrantes de este Tribunal de Conducta Política. Y comenzamos con Nicolás Grab, es el presidente del tribunal, abogado, ex coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista, tiene 80 años. También está Jorge Brobeto, ex presidente del Frente Amplio, ex ministro de Educación. Jaime Igorra, ex viceministro de Vivienda y ex presidente de la URSEC. Eño Martínez, un médico perteneciente al Partido Comunista, Juan Carlos Ferreira, arquitecto, expresidente del Frente Amplio de Salto, y María Elena Martínez, que fue la integrante que solicitó no participar de esta evaluación. Me explique por qué. Porque era empleada del Palacio Legislativo y entonces su jefe era Sendí. Claro. Otra cosa, es bueno haber dicho esto, porque yo escuché a algunos compañeros decir que la mayoría era del FLS. Todo el mundo sabe que yo con el FLS no tengo nada que ver. Pero es notorio que la mayoría no es del FLS. Hay más gente vinculada a la 1001 y al Partido Comunista que otra cosa. Óscar. Sí, yo de vuelta. A ver, en las elecciones departamentales fueron en mayo. 4 meses después, yo le pasé recién a la calle Pol, escribe una carta a Andújar pidiéndole a la banca. La banca la renuncia por temas personales, tenía que ver con cheques que no tenían respaldo. No es un tema que dije yo, lo dice lo coloca arriba de la mesa el precandidato a la presidencia de la República por la oposición. Vuelve al sector y no hay un debate abierto acerca de si merece la renuncia, lo que hizo estuvo bien, estuvo mal. Voy a poner 2 ejemplos más esta semana. Porque lo de Sendic tiene en general, ¿no?, un paquete de caramelos Candel de Sendic, estalla en todos los medios. Esta semana tuvimos 2 denuncias muy graves. Yo los archivos, lo dije cuando discutimos acá de los archivos, puede haber mucha carne podrida en los archivos. O sea,
Las movidas de inteligencia tienen en sí mismo mucha duda, ¿no? Ahora, de hecho, parte de los archivos colocan una denuncia por coima a 2 ministros que no salieron a pronunciarse en contra, que es lo que a mí me extraña, decir, no, eso que está ahí dicho es una barbaridad semejante. Pero además, en la misma semana, sale que Cunha, preso en Brasil, ¿no?, por recibir coima, tiene negocios con el estudio de Posada. Y no se genera un debate público, acerca de si Antía tiene que renunciar o no tiene que renunciar porque le financió el pasaje con plata de la Intendencia a la diputada de su departamento para ir a Miami. Y no tenemos un debate de exigencia, ¿no? O sea, nosotros nos estamos internamente, y está bien que la izquierda lo haga, debatiendo profundamente acerca del deber ser, ¿no? Ahora, de afuera, ¿viste? Parece que acá los únicos problemas que existen son los nuestros. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque enseguida surgen decenas de especulaciones. La operación Omega que llevó a Diles presos en Rivera por tráfico de armas, la operación con contrabando en Cerro Largo, las circunstancias... Bueno, tenemos un conjunto de circunstancias que no tienen la misma trascendencia que este debate de Sendí y la tarjeta corporativa. ¿Esta es una operación de la oposición desde tu punto de vista? No, porque además... A mí lo de Andújar, sí. a mí lo de Andújar me golpeó mucho, ¿eh? Y yo creo que cualquiera le tiene que golpear porque tengo buena memoria, ¿eh? Ahora, ¿sabés qué pasa? A mí lo que me preocupa es que la izquierda tengamos que hacer una especie de concurso de quién es más. Yo voy a tomar un ejemplo de la derecha. La derecha verdadera, ¿sí? La derecha que es liberal, que cree que el mercado es lo fundamental, está en contra de la corrupción. Odebrecht no es el mercado, Odebrecht es el mercado podrido, el que corrompe y le pasa por arriba al mercado. Entonces, así como aprendimos duramente de que la corrupción no está solamente... Primero que no empezó con Sendik. Vamos, yo lo de Bengoa nunca lo entendí. Lo entendí, mentira, lo entendí. Lo entendí porque... Que lo conocí bastante. Entonces, yo lo que digo es que nosotros lo que tenemos que hacer es preocuparnos, sí, de que la sociedad uruguaya tenga reacciones parejas. Estamos hablando del vicepresidente de la República. Claro. En este país, el vicepresidente de la República... Siempre le dimos una gran importancia. Sí, Esteban, pero el que incorpora a Andújar es el candidato a la presidencia de la República, sí, no es el conserje yo te voy a decir, no es el conserje del partido, yo ¿no? te digo que me parece que está muy mal, que no tenía que hacerlo, que además no favorece a la política, que ayuda a desprestigiar a los políticos, pero acá nosotros estamos frente a un problema que se nos explotó a nosotros totalmente, y que tiene que ver con temas ideológicos. Esto no es, a ver, ¿esto es la maldad de la gente? El poder siempre corrompe. Eso es el argumento de los corruptos. Ese es el argumento de la mala gente, o de la gente muy desprevenida, o de las que tienen otros objetivos. No es así. Es decir, ideológicamente, el problema que tenemos es que nos falta ideología, nos falta defensa de los valores esenciales. La derecha y el civismo de lo suyo, que lo hagan ellos, y la izquierda de los nuestros. Gracias, Esteban. Lo que veo además es que cuando, por ejemplo, Óscar señala que eventualmente puede tratarse de una operación, quiero ver cómo encastra en ese tablero lo que señaló la vertiente artiguista, el PDC, y lo que también dice Banderas del Liber. Porque además acá, en el comunicado de Banderas del Liber, se habla de otro caso que se está dando a conocer. Casos de conjunción de intereses en salud pública, por ejemplo. Esto lo dice Banderas del Liber. Conrado, a ver. No, a ver, tiene tantas cosas y tantas aristas el tema, pero vamos a entendernos. Yo acabo de escuchar al secretario general del Partido Comunista en un acto de celebración de los 55 años de la fundación del Frente Izquierda de Liberación, el disfraz, la careta que se puso el Partido Comunista en el año 62. Había una persona nada menos que Luis Pedro Bonavita. Sí, bueno, Luis Pedro Bonavita que tiene calle en el shopping. Bueno, no, pero no es sola, no tenía solo había sido blanco, había sido blanco. Pero por supuesto fue el mismo año, en el mismo año que se constituyó la Unión Popular. En el mismo año que se constituyó la Unión Popular, mediante la cual Erro, viejo diputado blanco, hizo alianza con el Partido Socialista y se quedó con las dos bancas. A lo que quiero decir es, el representante del Partido Comunista, Juan Castillo, que lo hemos tenido aquí, que hemos discutido con él, somos horribles, en la entrevista con los medios, le explica a los periodistas que él en realidad, como cree que hay que estar en el candelero, pero que los periodistas, todos los que estaban alrededor,
solo le preguntan por Sendik. Nadie le pregunta por los logros del gobierno. Me pareció realmente Esto es lo que decía alucinante. Juan Castillo. A ver, director, por favor. La oposición hace su juego político, seguramente va a querer sacar tajada política de esta situación. El Frente Amplio, el Comité, el Tribunal de Conducta Política no está analizando la gestión del vicepresidente sobre su gestión actual, sino que está analizando la gestión al frente del directorio de la empresa pública ANCAP. Eso es lo que está en discusión. Todos los sectores tienen derecho a expresarse. Estaremos de acuerdo o no, nos gustará más o menos, pero tienen derecho a expresarse. Algunos de ellos por sus contenidos son lamentables, nos parece lamentable. Pero bueno, a veces las dificultades también muestra qué es lo que hay atrás de cada persona, qué es lo que hay atrás de cada grupo, ¿no? Sí, pero estaba editado eso. No lo estaba quiero editado. traducir eso. Me dejaba Yo que no una- tengo ninguna encono personal con Juan, por Bueno, una pero- razón. pero Juan, la parte fue que habla de la lista prensa no nuestra, la dice. lista de la renovación en las elecciones del Partido Comunista. ¿Está claro? Así que no tengo ningún... Ahora te quiero decir, no quiero traducirlo, porque es una agresión a todos los que sacaron posiciones diferentes. Y además es una corrección de lo que dijo antes Juan. ¿Sabes lo que dijo? Dijo que iban a pensar políticamente cómo iban a reaccionar. La política no está antes que la ley, aunque la ley está plagada de política, pero sobre todo no está antes que la moral. No, Oscar. claro que no está. Ahora, a ver, el problema de Sendik no son solo los medios. Claramente no son solo los medios. Y es claro que en algunos temas los manejó no de buena manera. Y los problemas de la izquierda no son solo los medios. Hay temas que no los explicaba en términos de déficit de la izquierda en la gestión, que no son culpa de los medios, ni acá ni en América Latina. Ahora, te voy a poner un dato de esta semana. Hace unos meses tuvimos la situación del debate sobre Brasil, Lula, Dilma, aquello, ¿no? Era la tapa de todos los diarios. ¿Saben en qué lugar estuvo la difusión del juicio a Temer? Yo me lo comí el juicio a Temer, con argumentaciones increíbles de gente que iba a votar y decía, voto por Temer porque no quiero el comunismo. Voto por Temer Es porque una no... buena razón. Voto por Temer, Es voto una un buena ladrón, razón. voto un ladrón porque no quiero que me cambien de género en las escuelas. No, voto, la fundamentación de los diputados parecía una caricatura de la caricatura. O sea, si una murga quiere hacer una sátira, no sale tan dura como lo que fue la votación de ayer. ¿Sabes en qué lugar? Yo sé que vendieron a Neymar. ¿En qué lugar estuvo la votación de Temer en los medios? Lugar 9, ubicado en términos de trascendencia. O sea, el juicio político al presidente de la República por coima, lugar 9. Lugar 9, ¿no? Todos sabemos que los medios cuando trataron el tema de Lula, cuando trataron el tema de Dilma, lo saturaron. Entonces, una cosa es una cosa, voy a decir, no, todos los problemas de la izquierda son de los medios, no, pero que los medios en general arman una agenda donde los 9 decapitados que hubo en Brasil hace un mes y medio atrás por Fazendeiro no pasó en ningún lado, donde el asesinato la semana pasada de uno de los 8 diputados de izquierda en Guatemala no pasó en ningún lado, donde los miles y miles desaparecidos en México y las 300 fosas comunes no pasó en ningún lado, ¿no? O sea, donde algunos temas no están en la agenda de la democracia, los derechos humanos y la mar en coche. Pero, y otros sí, no hay duda. Oscar, vos estás sentado 2 veces por semana ahí. Yo estoy acá y he visto unos cuantos comunistas. ¿Vos sabés la primera vez que vino un comunista a este canal? Me trajo René Jolivet yo tenía 17 años. Entonces, yo entiendo, no le podemos decir a los medios que en muchos casos tienen intereses determinados que hacen ciertas cosas que está descontado. También con esos medios ganamos las elecciones. Bueno, pero También con esos medios, también los medios principales de Brasil fueron los que sacaron a la luz el tema de Temer, ¿eh? Lo de JB lo sacó uno de los grandes. Entonces, Está a claro ver, que no. asumamos los dos aspectos. Pero- es cierto, la derecha juega el papel de la derecha, pero el problema somos nosotros. Pero está claro que el problema de Porque Sendik tenemos no más fueron los posibilidades, medios, ¿o no? Esteban. Te pregunto. El problema de Sendik no fueron los medios, el problema fue el propio Sendik, que empezó a equivocarse muy mal, porque el tema del título fue claramente un error desde el principio. No al fin. Desde el principio fue un error, porque si él no lo tenía que haber dicho, no lo tengo, me equivoqué. Sin No embargo, pasaba nada. siguió sintiendo. Ahora, ¿por qué? Yo he preguntado, ¿por qué entonces ahora se puede llegar a... Bueno, porque hay un encadenamiento de hechos que ya representan una situación política que es insostenible si es que
el tribunal identifica Roberto. estas Sí, situaciones. hay dos preguntas que me gustaría que me contesten. Una referente a lo que dijo Castillo. Castillo dijo que de aquí sacan tajada la situación de Sendik, la oposición. Sectores del Frente Amplio también sacan tajada de la situación que se está dando con Sendik. Me gustaría que me respondan eso. Y para David Sudiarte, él dijo alguna vez, reconoció que había usado su tarjeta corporativa, 37 veces, tengo acá entre 2011 y 2013, gastó 147.129 pesos. Primero que me explique por qué dijo Y usted... se presentó voluntariamente al tribunal. Sí, y dijo que estaban controlados. Los gastos de tarjeta corporativa en el sistema están controlados. Sí, sí, sí. ¿Y cómo puede ser que ahora no se sabe si se gastó o no en un colchón, por ejemplo? Bueno, a ver, vamos a empezar por el principio. En mi caso, yo lo primero que hice, en realidad fundamentalmente porque apareció un diputado que pretendía prácticamente insinuar que yo había cometido un delito penal, entonces dije, muy bien. Lo primero que hice fue, a través del derecho a la información, pedir toda la información a OCE. Y no solo pedí la información de los estados de cuenta, que es lo que salió en el diario. Pedí las boletas y pedí las intervenciones de los organismos de Contralor, porque es muy fácil llegar a una conclusión con un resumen de cuenta que no dice nada. Entonces es muy fácil decir, se compró en Divino y no sabemos qué compró. Ahora, claro, si yo compré un colchón en Divino es otro problema. Pero si yo hubiera tenido una boleta que no correspondiera, estoy seguro que la delegada del Tribunal de Cuentas me hubiera dicho, mire, esta boleta no va. Pero pasó por 3 controles, la Secretaría General, la Contaduría y el delegado. Y además, se supo enseguida, Luis, se supo enseguida. Bueno. ¿Y no le parece que esto se ha alargado en el tiempo la situación de Sendik? Porque si tuviera la seguridad del Frente Amplio, Sendik no cometió ninguna irregularidad. Pasaría lo de la caja fuerte, de que está lacrado el sobre, de que hay que esperar todavía la convención. Yo no, vuelvo a repetir que yo no quiero prejuzgar. Es decir, porque tampoco... A ver, vamos a suponer que el sobre dice que es inocente. ¿Qué tenía que hacer el presidente? Agarrarlo y mostrarlo a todo el mundo. Miren, dice que es inocente. ¿Y no sería mejor para que la gente lo supiera? Pero el estatuto lo dice claramente. Pero no sería mejor para que la gente lo supiera. No importa nada. Pero hay que proceder. En los juzgados se procede de acuerdo al protocolo. Y acá hay un protocolo. A ver, Conrado hace rato que quiere la palabra. Yo quiero una referencia. Sí. Yo quiero ayudar a la gente que está escuchando. Ustedes lo han escuchado 174 veces en estos 42 programas a Óscar hablarle de la maravilla de la caída de la tasa de mortalidad infantil. Y yo le voy a leer las cifras que tengo aquí en el cuadro de CEPAL, la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo, América Latina y el Caribe, con sede en Chile, y tengo los números de los quinquenios. Quinquenio 70-75, es decir, el periodo básicamente del gobierno de final de Pacheco y comienzo de la dictadura. 48,3, estos son cifras por cada 1.000 niños nacidos vivos. En el año 90-95, gobierno del que tuve el honor de participar, cayó a 20,1. Es decir, de cada 1.000 niños nacidos vivos, 28 más que en el final del gobierno de Pacheco y comienzo de la dictadura, se salvaron por la acción gubernamental, no del gobierno de la calle, sino de todos los gobiernos que pasaron por el medio y terminaron siendo 28 menos, de 48 a 20,1. Entre el año 90-95 y el año 2000-2005, gestión del doctor Jorge Valle, el ministerio logró que el país bajara de 20,1 a 13,1. Es decir, 7 niños más, ya no solo los 28 que habían bajado en el otro periodo, sino 7 más de cada 1.000 salvaron su vida por las políticas públicas de salud. Y en el periodo 2005-2010, porque este cuadro no está cerrado al 2015 todavía, del 2005 al 2010, genuina contribución del Frente bajó de 13,1 a 12,0. Un niño. Durante los años anteriores no fue un niño, fueron 35. ¿Por qué no se callan? Vamos a hacer una pausa, regresaremos al debate aquí en Todas las Voces, luego de 6 minutos. En apenas 6 minutos volvemos a Todas las Voces por Montecarlo Televisión.
Bien, seguimos en todas las voces. Impresionante, Ale, la repercusión en las redes sociales. Exacto. Recuerden que con el hashtag Opino en TLV estamos participando allí y somos en este momento trending topic aquí en Uruguay. Sobre la encuesta, ¿podemos actualizarla o ya no hay tiempo para eso? Podemos ir, sí, por supuesto, a ver los datos. Le vamos a pedir a nuestro señor director. Estamos hablando de las encuestas justamente de opinión aquí en Uruguay y si ustedes creen en ellas. El 41% opina que sí, el 59% opina que no. Sobre 483 votos tenemos todavía 37 minutos de esta encuesta en funcionamiento. Bien, estamos cerrando. En las redes, por ejemplo, consultaban, sí, vas a hablar ahora, Esteban, un minuto nada más. Lo que las redes señalaban es que también a veces se pierde de vista que no es exclusivamente, lo que decíamos, no es exclusivamente un tema del Frente Amplio, es el vicepresidente de la República. En lo institucional hay mucho que tiene que ver con la eventual renuncia de Raúl Sendic. Ya estamos cerrando. Le quería Esteban, contestar a Connie. A Conrado, sí. Connie es muy preciso, además estudia, tiene la tablet esa. No sé si vieron que es a carbón, porque se pone roja. Entonces, una cifra que escuché esta semana. Hace 10 años morían 500 niños cada 1000 en las estructuras del Pedro Rosell. Hoy mueren 376. Entonces, lo escuché esta semana, dicho por autoridades. ¿Por qué? Porque se han cambiado protocolos. Yo creo que, además, una de las tragedias de esta situación de la izquierda es que permite plantear todo en la misma bolsa. Por ejemplo, en la misma bolsa metieron Pluna, lo acaba de meter, ¿no? Con una pequeña diferencia, ¿no? ¿Qué pasó con el ministro? Renunció, renunció. pero le hicieron homenaje, y caravana. Yo lo haría de nuevo, porque ¿sabes qué pasa? Con el diario del día después, que tiene un defecto, sale siempre. Y yo te digo, con el anuario de 2 años después, con las empresas públicas, con la situación que teníamos, no era la única, hubo éxitos en otra cantidad de cosas. Ninguno. ¿Vos sabés lo que hubiera sido Pluna asociada con Biasa? ¿Con la venezolana? ¿O Pluna vuelta al Estado uruguayo? ¿La tragedia? ¿El agujero de 20 millones de dólares? Pero estamos ya sobre la base de la especulación, estamos cerrando. Bueno, yo dos cosas que quiero. La primera es con respecto a las encuestas. Hay una encuesta que es innegable e indubitable, que son las elecciones. Y el Frente Amplio ganó 3 elecciones con mayoría absoluta. Así que, en realidad, por algo las ganó. Y no porque tenga los medios a su favor o que haya hecho grandes propagandas, sino porque efectivamente tuvo los resultados en la población que la población buscaba. Bueno, no, pues, lo segundo es que evidentemente estamos en una situación donde por el Frente se han cometido errores y ha habido personas del Frente que han cometido errores. Ahora, no es cierto que el Frente no se haya puesto a investigar, porque todas las denuncias de ANCAP salieron de una investigadora que el Frente pudo evitar, y no evitó sino que la votó, y que inclusive contó con el acuerdo presidencial. Pero hay otras investigadoras que otras no, pero bueno, gracias David, gracias, y te espero pronto por acá, al igual que Esteban. Hoy decía Óscar Andrade aquello de la construcción de puentes. Es fácil destruir un puente, lo difícil es construirlo. Entre el Partido Comunista y Óscar y Esteban hay como un puente roto, ¿no? Sí, porque, las heridas son muy grandes. No por mí. Yo soy un tipo que no genero amores. ¿Está claro? Y es comprensible. Yo nunca me disfracé para ir al Partido Comunista, pero a mí lo que me hiere es las heridas contra Jaime Pérez. Lo que me hiere, y eso es un puente que me cuesta, las heridas contra Ramón Cabrera. ¿Está? Esas 5 cosas me hieren. Ahora me tenés que dejar de... Yo a Esteban no lo conozco, o sea, somos generaciones diferentes, o sea... y no tenemos trato personal, no tuvimos nunca, ni político. Ahora vemos los medios. El hijo Jaime estuvo en casa hace 2 semanas, comiendo unas pizzas hasta las 2 de la mañana. ¿Cómo el hijo? Es más, después fue al otro día a dejarme un libro. ¿El hijo Jaime? Hay momentos de divergencia y también de encuentro. A mí me emocionó que la actual Juventud Comunista invitara a la Juventud Comunista de la clandestinidad, a todos los que están vivos, y llevaron una rosa por Ramón, que no está vivo, al homenaje a Nibia hace unas semanas atrás. O sea, hay grietas de debates muy duros que rompieron muchas sensibilidades, y también hay caminos que se construyen para pensar otro tipo de relaciones humanas. Entonces, el tema es en qué lado te parás. Vos podés elegir el lado donde te parás. Te podés parar al lado de la grieta para que la grieta no sale nunca, o te podés parar al lado de construir otro tipo de relaciones humanas. Es un buen razonamiento. Yo me paro con coherencia del lado de algo que
por el que hemos combatido durante todo este tiempo, que es la verdad y la justicia. Es decir, los lazos y los puentes se construyen sobre verdades. La verdad es la realidad, aunque lo hayan dicho Perón. La verdad es la realidad. Con perdón de Perón. ¿Está? Con perdón de Perón, que yo no tengo ni nada que ver. Yo a pesar de que tengo una cosa insólita. Yo me hice de izquierda por mi abuelastro peronista y por su hijo fascista, que era también peronista. Si te podrías haber transformado en cualquier cosa. Bueno, muy bien. Queridos amigos, nos vamos a reencontrar el próximo martes a las 20:30 con todas las voces por Montecarlo Televisión. Que pasen todos muy bien.